Hola chicos de Chile, esta es la clase de historia y el día de hoy vamos a ver cómo se conformó la civilización europea. Durante la clase anterior estuvimos hablando acerca de la civilización griega, la civilización romana y vamos a ver cómo esto fueron una cuna para la civilización europea que a su vez va a ser la fuente de la cual se va a nutrir nuestra sociedad incluso hasta el día de hoy. Vamos a ver que el objetivo para esta clase es explicar la conformación de la civilización europea para comprender cómo se consolidaron los elementos culturales y políticos propios de esa época histórica y que persisten incluso hasta hoy en día. Para ello entonces vamos a comenzar sintetizando algunas ideas importantes sobre la Edad Media. El término Edad Media comenzó a utilizarse durante el siglo XVII, durante el periodo llamado el Renacimiento. El objetivo de utilizar este concepto era el de referirse a la Edad Media como un periodo que estaba entre la antigüedad clásica y la edad moderna, que había traído muchos avances y muchas tecnologías. Entonces se pensaba que la Edad Media había sido una edad o una etapa oscura y se entonces divulga esta idea o durante esta época se popularizó esta concepción de la Edad Media como una etapa con muy escaso aporte cultural para la humanidad y que estaba gobernada por la violencia y la ignorancia. Pero vamos a ver que esta es una falsa idea sobre la Edad Media porque en la Edad Media, como decíamos, se empiezan a tejer los entramados políticos, sociales, culturales que van a heredarnos hasta el día de hoy la forma en que nosotros conformamos nuestra política, conformamos nuestra sociedad, nuestra cultura, incluso nuestras constituciones. La Edad Media además va a ser un extenso periodo que va a abarcar 10 siglos, es decir, 1000 años. Va a comenzar con la caída del Imperio Romano de Occidente y según algunos historiadores va a finalizar con la caída del Imperio Bizantino en 1453. Y vamos a reconocer en la Edad Media dos grandes periodos que son la Alta Edad Media, que va entre los siglos V y el siglo X, y la Baja Edad Media, que va del siglo X al siglo V. ¿Cuáles son características fundamentales de la Edad Media? Primero que vamos a ver que existe un gran encuentro cultural entre culturas que son muy distintas. Por ejemplo, la cultura greco-romana, que es la tradición del imperio griego o de la civilización griega, de la civilización romana, pero esta civilización que son bastante... Recordemos la griega, muy científica, muy poética, muy centrada en las artes, en los deportes, con la romana, que era más bien, fueron grandes administradores de sus ciudades, se fusionan con la cultura germana, que es una cultura más bien bélica, una cultura de lucha, de conquista de distintos territorios. Pero además va a existir una confluencia entre la cultura religiosa musulmana y la cultura cristiana. Vamos a ver que también durante la Edad Media va a existir un desplazamiento geográfico. La civilización occidental va a trasladarse desde el mar Mediterráneo, donde se desarrollaron las culturas grecolatinas, y va a trasladarse hacia el continente europeo. Vamos a ver que la Edad Media va a estar dividida en una sociedad altamente estatizada. Va a existir una ausencia de un poder político único y centralizado, va a haber entonces un nuevo sistema de organización social que se va a llamar el feudalismo. La economía va a ser más bien rural y autárquica. Esto quiere decir que vamos a estar centrados en los campos y que cada uno de los feudos va a tener que ser capaz de autosustentarse. Y vamos a ver que existen además grandes fluctuaciones demográficas. Esto quiere decir que hay periodos donde la población crece, pero luego vienen enfermedades tremendas como la peste negra, donde la población decrece considerablemente. Y además vamos a tener que hay una visión del mundo marcada por la religión católica, y esta va a ser una de las grandes características de la Edad Media. Vamos a ver entonces que la Edad Media comienza con la crisis del Imperio Romano. La crisis del Imperio Romano se da fundamentalmente entre los siglos III al siglo IV, finales del siglo IV después de Cristo. Y los factores que van a determinar la crisis del Imperio Romano van a ser varios. Entre ellos vamos a tener factores económicos como la disminución del comercio y los productos manufacturados. Con esta disminución entonces vamos a tener que ya el poderío económico de Roma comienza a descender. Va a haber también factores políticos.
como la inestabilidad y los conflictos de poder y de guerras civiles. Vamos a ver que las distintas colonias donde se asentó el Imperio Romano, cuando comienza a existir problemas en su economía, las colonias van a comenzar a rebelarse y van a empezar a pedir autonomía. Y además vamos a tener factores demográficos como la presión de pueblos germanos por entrar al imperio y la invasión que estos realizan a partir del siglo IV, donde fundamentalmente quiebran los canales de comunicación del imperio, las vías de comunicación en los caminos, y por lo tanto un imperio que está fragmentado, un imperio que no puede comunicarse, que no puede establecer vínculos entre los distintos lugares que lo conforman, es un imperio que está destinado a desintegrarse. Así vamos a ver que estas causas económicas, políticas y demográficas van a influir en el fin del Imperio Romano de Occidente. Y esto va a servir como hito para determinar el fin de la antigüedad y el inicio de la Edad Media. Y por ahí, por el año 476, la llegada de los erulos, pueblo germano a la península itálica, y la deposición del emperador Rómulo Augusto. Esto genera la llamada caída del Imperio Romano de Occidente, y entonces en el año 476 vamos a hablar de la caída de Roma y el comienzo de la Edad Media. Otro factor predominante en esta época es la consolidación de la Iglesia Católica. En la Alta Edad Media, es decir, del siglo V hasta el siglo X después de Cristo, vamos a tener que el avance de la cristianización se fue consolidando y fue consolidando a su vez el poder de la Iglesia Católica en diversos ámbitos de la sociedad, influyendo fuertemente en la política de su época. Es decir, a finales del Imperio Romano, la religión católica, la religión cristiana más bien, comenzó a difundirse entre los miembros de la nobleza romana. Y cuando los miembros de la nobleza romana se adscriben, se vinculan al catolicismo, entonces la Iglesia comienza a tener poder sobre estas personas. Luego tenemos que el principal rol del clero, es decir, de los sacerdotes en la Iglesia, fue la promoción del cristianismo, es decir, predicar el cristianismo para que más personas se hicieran cristianas, aceptaran la fe de Cristo. Pero también cumplió importantes funciones de tipo económico, social y cultural. Y desde el punto de vista cultural, la Iglesia Católica articuló la síntesis entre las culturas greco-romana, judeo-cristiana y germana. O sea, fue un punto de articulación de estas tres formas de ver el mundo tan distintas. Vamos a ver entonces que durante la Edad Media la Iglesia va a cumplir con un rol económico bastante importante. Y así desde el siglo IX al siglo XI, toda la alta administración quedó en manos del clero. Un modelo que en vano trataron de imitar los dominios de la nobleza, pues solo la Iglesia se hallaban hombres capaces de crear escritos, de llevar cuentas, de calcular los ingresos y los egresos, y por lo tanto de equilibrarlos. La Iglesia, pues, no fue solo la gran autoridad moral de aquellos tiempos, sino también un gran poder financiero. Y notemos por qué. Porque la Iglesia, vamos a ver unas diapositivas más adelante, es también la encargada de la cultura. Por lo tanto, quienes sabían leer, escribir, sabían principios, rudimentos de las matemáticas, eran el clero. Por lo tanto, eran los más indicados para poder llevar y para poder desarrollar la economía del imperio. El rol cultural de la Iglesia también va a ser muy importante. Vamos a tener que entre los siglos VI y VII muchos monasterios habían perdido ya los prejuicios puritanos y puede decirse que se convirtieron en auténticos refugios de los restos que quedaban de la civilización clásica. De sus escuelas salió la élite intelectual de esos siglos. Vemos entonces que este rol cultural de la Iglesia es en fecha anterior al rol económico que está cumpliendo. De esta manera vamos a tener que en un comienzo de la Edad Media, cuando las invasiones bárbaras, las invasiones germanas eran pan de cada día, el rol de la Iglesia o el rol cultural de la Iglesia era simplemente el de acumular los escritos. Entonces, cuando hoy tenemos libros tan importantes como la Ilíada, la Odisea, la Poética de Aristóteles o no sé, la Apología de Sócrates, libros que son fundamentales para nuestra cultura, se lo debemos a estos clérigos, a estos monjes que durante la Baja Edad Media se dedicaron a recopilar la información de estas civilizaciones grecolatinas. ¿Ya? Y entonces con el pasar de los tiempos, como decíamos, eran solo las
las personas vinculadas a la iglesia quienes aprendían la cultura de lectura, de escritura y por lo tanto se convirtieron en los intelectuales, en la élite intelectual de la Edad Media. Vamos a ver que además la iglesia va a cumplir un importante rol benefactor, porque durante la Edad Media la caridad era consecuencia de uno de los sentimientos más fuertes y más difundidos de la época, el deseo de salvación y santificación. Un medio efectivo para alcanzar este fin y para evitar el sufrimiento y el dolor en el otro mundo era la realización de buenas obras, incluyendo la caridad hacia los pobres y los necesitados. Incontables fundaciones, casas de caridad, hospitales y otras instituciones de caridad deben su existencia a la fuerza de este principio religioso. Entonces, como los buenos cristianos deseaban salvarse, deseaban ir al cielo, la iglesia les daba como aliciente, como una forma de llegar al cielo, el que fueran buenos con los pobres, el que ayudaran a los más necesitados. Así vamos a tener, que la iglesia se formaron distintas jerarquías, distintos poderes. El que estaba a la cabeza de la iglesia era el Papa, que era considerado el sucesor del apóstol Pedro, por lo tanto la máxima autoridad de la iglesia con residencia en Roma. Estaban también los monjes que vivían aislados en monasterios dedicados a la oración y penitencia, y los sacerdotes que vivían integrados a la sociedad eran capellanes, párrocos, obispos y arzobispos. Ellos tenían vínculos con las personas habitualmente. Vamos a ver que durante la Edad Media la economía va a estar regida fundamentalmente por lo que se llamó el feudalismo. El feudalismo fue un sistema de organización política y económica y social que surgió en Francia entre los siglos IX y X y que luego se extendió por toda Europa. Ya en el siglo XIII toda Europa se regía bajo esta economía feudal. ¿Qué era el feudo? El feudo era una fragmentación del poder en pequeñas unidades llamadas señoríos o feudos. Entonces todo el territorio que podría abarcar, por ejemplo, un reino, estaba dividido en pequeños sectores, en pequeñas ciudadelas que se llamaron feudos. Y el feudo estaba gobernado, estaba regido por el señor feudal. El señor feudal, para ser tal, dependía de la llamada o de las llamadas relaciones de vasallaje. Entonces tenemos que el feudalismo era el principal sistema de organización política, económica y social de la Edad Media, y la sociedad feudal fue de carácter estamental. No existía movilidad social, es decir, si yo nacía en la parte más baja de la pirámide social, siendo un esclavo, siendo un campesino, no había posibilidad de escalar en esa escala social. Yo nacía pobre y moría pobre. Y este ordenamiento social se pensaba como parte de un plan divino, por lo tanto, como Dios así lo quería, no era necesario cambiarlo, no era necesario estructurar formas de modificarlo porque Dios así lo quiso. Entonces vamos a tener que las relaciones de vasallaje, el que está en la cabeza, el señor de señores, va a ser el rey. Y luego vamos a tener al duque, al conde y al varón, al varón y al caballero, que van a depender del duque o del conde. El rey es quien se encontraba en la cúspide y no era vasallo de nadie. Esta red de relaciones se extendía hasta que un vasallo no era señor de nadie. Entonces existía una ceremonia de vasallaje donde comenzaba con el homenaje, en que el vasallo se arrodilla y pone sus manos entre las manos de su señor, simbolizando la entrega personal. El señor junta sus manos sobre las del vasallo, aceptando el vínculo. Existe un juramento de fidelidad. El vasallo jura fidelidad, ayuda y consejo a su señor ante una Biblia o reliquias sagradas. Se sella con un beso que da el vasallo a su señor. Y en la investidura es la entrega de un símbolo, por ejemplo, un poco de tierra, una rama de árbol, que representa la cesión de la propiedad del feudo. Entonces, estas eran, o así consistían, las relaciones de vasallaje. En una relación de vasallaje, entonces, el señor le daba protección, justicia y una porción de tierra al vasallo. A cambio de estos servicios, el vasallo se obligaba a trabajar, a tener fidelidad con el rey y a cambio de un servicio que podía ser pecuniario, de consejo y militar. Entonces, en esto consistían las relaciones de vasallaje.
Existía entonces, durante el periodo del feudalismo, una fragmentación del poder. A diferencia, por ejemplo, del Imperio Romano, donde había un emperador que gobernaba y que ordenaba todas las instituciones, durante el feudalismo no existe tal persona. Existe la figura del rey, pero su autoridad va disminuyendo en favor del señor feudal. Entonces, el señor feudal se convierte en vasallo del rey, pero el rey no es tan importante como lo es el señor feudal dentro de su feudo. Los vasallos le ofrecen obediencia completa a su señor, no así tanto al rey porque está más lejano, porque no tiene tanto poder ni dependen tan directamente de este rey. En cuanto a la economía, vamos a tener que durante este periodo de feudalismo va a existir un predominio de la vida rural de la cultura campesina. Las rutas comerciales y la moneda circulante van a disminuir. Dijimos que uno de los factores importantes de la caída del Imperio Romano fue la destrucción de las carreteras, la destrucción de los caminos que conectaban las distintas ciudades. Por lo tanto, embarcarse en una aventura fuera del feudo era tremendamente peligroso para los caballeros, por lo tanto muy pocas personas se atrevían a realizarlo. Esto hace entonces que existan pocas rutas comerciales y que prácticamente ya no existieran monedas con las cuales intercambiar un bien o un servicio por otro. Esto entonces llevó a que los feudos debieran desarrollar una economía prácticamente autosuficiente, es decir, no podían depender de comprar mercancías a otros feudos o a otras personas, sino que simplemente tenían que ser ellos capaces de abastecerse de comida, de leña, de ropa, de todo lo que fuera indispensable para poder desarrollarse. Durante la Edad Media, como decíamos, vamos a tener una pirámide social súper rígida y súper estricta, que va a estar encabezada por la alta nobleza. La alta nobleza va a estar compuesta por los señores más importantes y por el rey, que ocupaba los altos cargos políticos y militares. También la cúspide va a estar encabezada por el alto clero, que provenía de la nobleza, incidía en la política y ocupaba los altos cargos eclesiásticos. Entonces vemos que el alto clero, es decir, las personas que pertenecían a la iglesia pero que tenían los cargos de mayor poder, provenían también o eran hijos también de los nobles de la Edad Media. En cuanto a la baja nobleza, estaba compuesta por vasallos de los señores de la alta nobleza, que estaban en contacto con el pueblo y ejercían funciones de administración y de defensa. Entonces, tenemos a los soldados, tenemos a los distintos administradores de los recursos. Y el bajo clero, que estaba abierto a otros estamentos, cumplían labores religiosas, educativas y culturales. En la parte más baja se encontraban los artesanos, que eran parte del pueblo, creaban las herramientas para el trabajo y los bienes de uso cotidiano, como la ropa. Y también estaban los campesinos libres, que eran quienes arrendaban retazos de tierra al señor feudal a cambio de tributos y trabajo. Y en la parte más baja de la escala social estaban los siervos de la gleba, que eran personas en situación de servidumbre, especialmente por deudas, y que servían al señor feudal en el trabajo agrícola y doméstico. Durante la Edad Media, la mentalidad era bastante estricta y bastante restringida. Vamos a tener que la religión católica influyó de manera súper importante en la época medieval. De esta forma, dos ideas como el teocentrismo y la visión lineal del tiempo, es decir, aquella que señalaba el principio de los tiempos en el Génesis con la creación del mundo y el fin de los tiempos con el Apocalipsis, era predominantemente lo que se creía en esa época. Además del geocentrismo, es decir, esta creencia de que la Tierra era el centro del universo. Por eso, por ejemplo, cuando aparecieron figuras como Nicolás y Copérnico señalando que la Tierra no era el centro del mundo, sino que era el Sol, fueron prácticamente asesinados por herejes, ¿cierto? Estaban diciendo que la Tierra no era el centro y si el hombre era la mayor criatura de Dios, por lo tanto tenía que ser la Tierra necesariamente el centro del universo. Hoy sabemos que no solo no somos el centro de la galaxia, sino que estamos a miles de años luz del centro del universo. En la Edad Media también vamos a ver que existen diversas influencias. Está la política de los reyes germanos, con su violencia y con su capacidad para asignarse, para adjudicarse nuevos territorios, pero también estaba la cultura judeo-cristiana, estas ideas que teníamos, ¿cierto?, de que el hombre, de que la tierra es el centro del mundo.
Y estaba la intelectualidad de los filósofos clásicos, que aunque eran considerados como autoridades menos válidas, porque el cristianismo era lo más importante, sí vamos a tener que el cristianismo, la Iglesia Católica, va a funcionar como un eje unificador de todas estas ideas, de todas estas corrientes de influencias que existían durante el medioevo. Entonces, en síntesis y para terminar, vamos a decir que la cultura de la época medieval estuvo nutrida por muchísimas influencias. Por una parte vamos a tener el legado grecorromano en arte y arquitectura, belleza de las proporciones, columnas y capiteles decorados de los templos. Aportes en geometría, aritmética y filosofía, técnicas agrícolas, avances en ingeniería, instituciones y conceptos políticos como el de imperio, monarquía, leyes escritas. Y el alfabeto griego y el latín como lengua oficial. Del legado greco-romano. Del legado germano, la importancia de la figura del rey, la lealtad y la fidelidad ante un jefe o un rey, sentido del honor, carácter rural de la sociedad. La riqueza de las lenguas germanas contribuyó como base a las diferencias idiomáticas en Europa. El legado judeo-cristiano tiene que ver con la adopción del monoteísmo y el catolicismo como la principal religión de Europa, que como decíamos es la que le va a dar unidad a todos estos sistemas de creencia. Y por otra parte, y no menor, está el legado árabe-musulmán con la difusión de inventos orientales como el cuadrante, como la brújula, que fueron trascendentales a la hora de iniciar la navegación fuera del mar Mediterráneo, los números arábigos que reemplazaron a los romanos, mucho más simples, el álgebra, la alquimia y la medicina. El laúd, la decoración con arabescos, palacios, torres con almenas, arco ojival, fuentes de agua. Todos estos van a ser elementos que van a confluir en la época medieval. Entonces, este periodo tan rico, tan lleno de cultura y que va a ser el impulso para lo que hoy día somos, es la base de esta clase. Te invito a desarrollar las actividades propuestas y nos vemos en una siguiente oportunidad.